Luis de Alba es un ícono de la comedia mexicana. Un actor que con su ingenio y talento dio vida a personajes inolvidables que se convirtieron en parte de la cultura popular. Desde muy joven demostró su habilidad para hacer reír y conectar con el público, creando figuras como El Pirurris y Juan Camaney, entre muchos otros. Sin embargo, su vida no siempre ha estado llena de risas. Detrás del personaje hay una historia de altibajos, éxitos y momentos difíciles que marcaron su trayectoria. Hoy te contamos la verdadera historia de Luis de Alba, un comediante que no solo hizo reír a generaciones, sino que también enfrentó grandes desafíos en su vida personal y profesional. No te pierdas este recorrido por su legado y descubre los momentos que definieron su carrera. Luis de Alba nació el 7 de marzo de 1945 en Veracruz, México. Desde pequeño, su vida tomó un giro cuando su familia decidió emigrar a la Ciudad de México, estableciéndose en el barrio de La Lagunilla. Este lugar, conocido por su bullicioso comercio y su gente trabajadora, se convirtió en el escenario donde Luis de Alba encontró la inspiración para muchos de los personajes que más tarde lo llevarían al estrellato en la comedia mexicana. Su primer contacto con el mundo del entretenimiento ocurrió de la mano de sus padres, quienes lo llevaron al Teatro Blanquita. Desde muy pequeño quedó fascinado al ver en el escenario a figuras legendarias como Pedro Infante, Jorge Negrete y Celia Cruz. Aquella experiencia despertó en él una pasión por el espectáculo que lo acompañaría durante toda su vida. El talento artístico de Luis de Alba no tardó en manifestarse. Su madre, compositora de canciones para tríos musicales como Los Tecolines, le transmitió su amor por la música. Animado por su abuela, decidió participar en un concurso infantil de canto, cuyo premio era la oportunidad de aparecer en un comercial de dulces. Con su interpretación de Serenata Huasteca, se llevó el primer lugar. Ese primer triunfo fue solo el comienzo de su incursión en el mundo artístico. Motivado por su éxito, Luis continuó participando en competencias y actividades artísticas mientras seguía con sus estudios. Su gran oportunidad llegó cuando participó en un concurso anual de canto infantil, organizado dentro de las instalaciones de Telesistema Mexicano, lo que hoy conocemos como Televisa. No solo ganó el certamen, sino que su voz llegó a oídos de Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de la televisora y uno de los empresarios más influyentes en la historia de la televisión mexicana. Azcárraga, impresionado por el carisma y talento de Luis, habló con sus padres y les propuso que su hijo formara parte de una compañía de niños artistas para la naciente televisión y las estaciones de radio. Así fue como Luis de Alba comenzó a foguearse en los medios, interpretando operetas y zarzuelas, además de incursionar en el doblaje para televisión y radionovelas. Uno de sus primeros grandes éxitos llegó con su participación en la radionovela Calimán, El Hombre Increíble, donde dio voz a Solín, el joven compañero del protagonista. Su interpretación fue tan destacada que rápidamente se convirtió en un referente dentro del mundo radiofónico. La serie, que comenzó en 1963 y se mantuvo en emisión hasta 1991, capturó la atención de toda una generación, consolidando a Luis de Alba como una de las voces más reconocidas del país. Luis de Alba siempre tuvo claro que el mundo del espectáculo era su destino, pero nunca dejó de lado su formación académica. Por exigencia de sus padres, combinó su carrera artística con sus estudios, lo que le permitió formarse en dirección de orquesta en la Universidad Nacional Autónoma de México y en relaciones industriales en la Universidad Iberoamericana. Mientras estudiaba, siguió abriéndose camino en el medio artístico, participando en telenovelas y programas de televisión. Uno de sus primeros papeles importantes fue en Gutierritos, 1966, una telenovela que narraba la historia de un hombre sometido por su esposa. Allí interpretó a Julio César, un personaje que le permitió demostrar su talento actoral y sentar las bases para lo que sería su futuro en la comedia. Más tarde, este papel le serviría de inspiración para crear a Peritos, uno de sus personajes más recordados. El gran salto de su carrera llegó cuando fue incluido en El Show de Eduardo, un programa conducido por Eduardo Manzano tras la separación de los Polivoces. Allí, Luis de Alba compartió escena con figuras como Polo Ortín, Amparo Arocena y Rebeca Silva. Manzano solía permitir la improvisación en sus sketches, lo que le dio a Luis la oportunidad de desarrollar su estilo humorístico y perfeccionar personajes que luego lo llevarían a la cima del éxito. Fue en este espacio donde comenzaron a destacar figuras cómicas como el Ratón Crispín y Maclovio, que con el tiempo se convertirían en parte de la cultura popular mexicana. Su talento no pasó desapercibido y en 1978, Televisa le ofreció su propio programa, El Mundo de Luis de Alba.
Este show, que se transmitió hasta 1981, fue el escenario perfecto para que el comediante presentara una galería de personajes que se volvieron icónicos. En este programa debutaron algunas de sus creaciones más populares, como Peritos, Juan Penas y sobre todo el Pirurris, el hijo de papi pretencioso que se convirtió en su personaje más famoso. El éxito televisivo de Luis de Alba lo llevó también a la pantalla grande. Participó en más de 80 películas, destacando en títulos como Arracadas, 1978, Noches de Cabaret, Las Reinas del Talón y Entre Melón y Melames. Sin embargo, su consagración en el cine llegó con Picardía Mexicana, 1978, y La Pulquería, 1981, películas que consolidaron su imagen como referente del humor mexicano. En 1988, su personaje Juan Camaney, un hombre fanfarrón y conquistador, lo catapultó a la cima de la comedia cinematográfica con películas como Las Calenturas de Juan Camaney. A lo largo de su trayectoria, Luis de Alba dejó huella con dos personajes que lo convirtieron en una leyenda del humor mexicano, Juan Camaney y el Pirurris. Mientras que el primero le permitió brillar en el cine, el segundo lo mantuvo en la televisión durante décadas. En 2004, volvió a interpretar a El Pirurris en La Escuelita VIP, un programa cómico donde compartió escena con Polo Polo, Chabelo, Luz Helena González y Rafael Inclán. Luis de Alba supo capturar con maestría la esencia del humor mexicano a través de sus personajes, y Juan Camaney es, sin duda, uno de los más icónicos. Creado en los años 80, este personaje representaba al típico hombre de barrio, astuto, dicharachero y siempre con un as bajo la manga. Su fama se extendió tanto en la televisión como en el cine, consolidándolo como un referente del humor popular. El personaje de Juan Camaney nació de la observación de Luis de Alba sobre la vida en los barrios populares de la Ciudad de México, en particular de La Lagunilla, donde creció. Inspirado en los paisanos que cruzaban la frontera para probar suerte en Estados Unidos, el personaje adoptó su característico nombre como una forma de identidad de aquellos que se creían galanes y conquistadores. Su primera aparición fue en la película Los Verduleros, 1986, donde interpretaba a un hombre astuto, mujeriego y oportunista que, a pesar de sus defectos, siempre lograba salirse con la suya. Este personaje fue clave dentro del cine de ficheras, un género de bajo presupuesto que dominó las pantallas en los años 80 y 90, caracterizado por su contenido picante y humor desenfadado. Gracias a su popularidad, Juan Camaney protagonizó varias películas, entre ellas Las Calenturas de Juan Camaney, con 3 secuelas, Los Pelotones y Juan Camaney en Acapulco. En estas producciones, el personaje encarnaba el prototipo del hombre mexicano de barrio, valiente, atrevido, conquistador y con una labia inigualable. El impacto cultural de Juan Camaney fue tan grande que incluso hoy en día su nombre sigue siendo sinónimo de alguien que se siente irresistible y superior. Es común escuchar la frase "se cree muy Juan Camaney" para referirse a alguien con una actitud presumida o fanfarrona. Sin embargo, en la actualidad, un personaje como este difícilmente podría existir en la televisión debido a los cambios en la sensibilidad social y las nuevas normativas del entretenimiento. Otro de los personajes más emblemáticos de Luis de Alba fue el Pirurris, una sátira mordaz de la élite mexicana. La inspiración para este personaje surgió durante una participación en un programa de televisión con Eduardo II, donde Luis de Alba debía interpretar a un príncipe en una parodia de Cenicienta. Para darle más realismo, imitó la forma de hablar de los jóvenes de clase alta, y el resultado fue un éxito inmediato. El Pirurris representaba al típico hijo de políticos y empresarios, un joven arrogante y superficial, con frases exageradas y un tono de voz pretencioso. Su vestimenta elegante y su actitud condescendiente lo convirtieron en un personaje inolvidable que rápidamente se ganó el cariño y la burla del público. Luis de Alba aprovechó su experiencia estudiando en la Universidad Iberoamericana, donde convivió con estudiantes de familias adineradas, para perfeccionar el personaje y hacer una sátira social afilada. Este personaje se convirtió en un reflejo de las diferencias de clase en México y sirvió para parodiar las actitudes de ciertos sectores privilegiados. Su popularidad fue tal que se volvió recurrente en el show de Eduardo Manzano y en otros programas de comedia de la época.
Luis de Alba siempre tuvo una habilidad única para capturar la esencia de los diferentes sectores de la sociedad mexicana y convertirlos en personajes inolvidables. Uno de sus más icónicos fue El Pirurris, una parodia de los jóvenes de clase alta, arrogantes y condescendientes. Inspirado en su propia experiencia estudiando en una universidad privada, de Alba observó de cerca a este tipo de personajes que hablaban de manera exagerada, utilizaban términos despectivos y tenían actitudes clasistas. Así nació El Pirurris, quien popularizó palabras como naco y frases llenas de desprecio por los sectores menos privilegiados. El personaje se convirtió en un referente del humor mexicano, no solo por su forma de hablar y vestir, sino porque representaba a un sector de la sociedad que muchos reconocían. La gente veía reflejados en él a personas reales, a jóvenes que miraban por encima del hombro a los demás y presumían de su riqueza sin tapujos. Con su característico tono de voz y sus frases cargadas de burla, El Pirurris no tardó en ganarse tantos seguidores como detractores. Sin embargo, no todo fue risas en la carrera de Luis de Alba. El comediante también enfrentó momentos difíciles, especialmente debido a la censura en México. Recordó con frustración la época en la que las obras de teatro debían ser aprobadas por funcionarios del gobierno antes de ser presentadas al público. Estos censores asistían a funciones especiales, evaluaban el contenido y decidían si debía ser modificado o prohibido. De Alba lamentaba lo absurdo de la situación, pues en muchas ocasiones los censores ni siquiera entendían los chistes o simplemente no se reían. Con el tiempo, las restricciones fueron disminuyendo, y el comediante celebró que, con la llegada del stand-up, el humor en México se volvió más libre y sin tantas limitaciones. Pero uno de los desafíos más grandes en la vida de Luis de Alba fue su lucha contra el alcohol. Como muchos artistas, se vio atrapado en el exceso y las tentaciones del medio. Inicialmente, el consumo de alcohol comenzó como algo social, una forma de relajarse en las fiestas y desinhibirse en reuniones. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en una necesidad. Llegó un punto en el que bebía antes de sus presentaciones y los espectadores notaban que no estaba en sus mejores condiciones. El comediante admitió que, en los momentos de mayor éxito, derrochaba dinero en fiestas, invitaba a todo su equipo y gastaba grandes sumas en alcohol. Al principio lo veía como algo inofensivo, pero pronto se dio cuenta de que el problema lo estaba consumiendo. Experimentó episodios de alucinaciones, en los que veía niños inexistentes molestándolo mientras intentaba dormir. Su esposa, alarmada, fue quien le hizo notar la gravedad de su situación. A pesar de las advertencias, Luis de Alba no reconoció su problema hasta que su salud se deterioró drásticamente. En un intento por ayudarlo, su familia lo internó en una clínica de rehabilitación, pero él escapó. Sin embargo, su cuerpo le pasó factura y terminó en el Hospital Español, donde finalmente aceptó que necesitaba ayuda. El comediante recordó que en su juventud, en el barrio de La Lagunilla, existía un grupo llamado El Escuadrón de la Muerte, formado por jóvenes que se reunían a beber hasta perder la conciencia. Aunque él no pertenecía al grupo, solía llevarles alcohol, sin imaginar que años después caería en una espiral similar. Su adicción al alcohol afectó su carrera y su vida personal. Pasó de disfrutar una copa ocasional a depender del alcohol para sentirse seguro en el escenario. Durante una etapa de su vida, el consumo de alcohol se convirtió en una rutina peligrosa. Con el paso del tiempo, tomar un vaso de mezcal antes de dormir dejó de ser solo un hábito para convertirse en una necesidad. Al principio, lo veía como algo inofensivo, un simple ritual para relajarse después de un largo día de trabajo. Sin embargo, con el tiempo, esta costumbre empezó a influir en su rutina diaria, afectando su desempeño y su bienestar. Se dio cuenta de que, aunque aún podía presentarse a trabajar al día siguiente, el alcohol comenzaba a dejar huellas en su cuerpo y su mente. Observó cómo muchos de sus colegas destruyeron sus carreras y fortunas debido a los excesos, lo que lo llevó a reflexionar sobre su propio camino. Pero el alcohol no fue el único riesgo que enfrentó en su carrera. Una de las experiencias más aterradoras que vivió ocurrió cuando fue contratado para realizar un show en una fiesta privada en Culiacán. Como en muchas de sus presentaciones, no le dieron demasiados detalles sobre el evento, pero desde su llegada al aeropuerto, sintió que algo no estaba del todo bien. Lo recibieron de manera inusualmente discreta, sin explicaciones sobre quién organizaba la fiesta o para quién era el espectáculo. El evento tuvo lugar en un rancho alejado de la ciudad, al que llegó tras atravesar varias casetas de seguridad. Durante el trayecto notó la presencia de hombres armados y un ambiente tenso que lo hizo sentir inquieto. Al llegar, encontró un enorme campamento con carpas y música en vivo, pero lo que más le llamó la atención fue la ausencia total de mujeres. Todos los asistentes eran hombres jóvenes, la mayoría portando armas lujosamente decoradas con joyas y metales preciosos. A pesar de la incertidumbre, Luis decidió cumplir con su trabajo.
Sin embargo, al subir al escenario, notó que nadie prestaba atención a su show. Los invitados estaban distraídos en sus conversaciones y prácticamente lo ignoraron. Todo transcurría con aparente normalidad hasta que, de repente, alguien gritó ¡Policía! Inmediatamente, el lugar se sumió en el caos. Las luces se apagaron, los asistentes comenzaron a moverse rápidamente y la tensión se disparó. En medio de la confusión, Luis quedó paralizado por el miedo, sin saber qué hacer ni qué estaba ocurriendo realmente. Después de unos momentos de pánico, resultó ser una falsa alarma, pero la experiencia quedó grabada en su memoria como uno de los momentos más peligrosos de su carrera. A lo largo de su vida, Luis de Alba también ha enfrentado problemas de salud que lo llevaron al borde de la muerte. En 2012, fue diagnosticado con una enfermedad en el hígado tras experimentar fuertes dolores. En un inicio, los síntomas parecían ser algo menor, pero tras una serie de estudios, los médicos descubrieron piedras en su hígado. Se sometió a una biopsia para descartar cualquier complicación más grave. Mientras su esposa, Abigail, permanecía en Guadalajara, él tuvo que viajar a Estados Unidos para cumplir con compromisos laborales, sin saber que estaba a punto de enfrentar uno de los retos más difíciles de su vida. Después de la inspección, él fue su diagnóstico de cáncer de hígado. El comediante recibió la noticia de manera devastadora cuando su médico le informó que tenía uno de los tipos más agresivos de esta enfermedad. Sin embargo, en lugar de rendirse ante el diagnóstico, decidió buscar una solución alternativa. Con la ayuda de su amigo Gerardo Montilla, practicante de programación neurolingüística, Luis asegura que logró comunicarse con su propio cuerpo y entender el origen de su enfermedad. En su experiencia, afirma haber hablado con su hígado y recibido un mensaje claro. Debía corregir su comportamiento, ya que estaba afectando a muchas personas sin darse cuenta. Esta revelación lo llevó a hacer cambios profundos en su vida, y sorprendentemente, cuando fue sometido a una cirugía, los médicos no encontraron rastro del tumor. Según él, fue un milagro que lo salvó sin necesidad de quimioterapias ni trasplantes. Aunque algunos medios especularon que había adquirido un hígado en el mercado negro, Luis desmintió rotundamente estas afirmaciones. Pero su vida no ha estado exenta de otros incidentes. En octubre de 2014, sufrió un aparatoso accidente automovilístico en Zapopan, Jalisco. La versión de los medios señalaba que conducía bajo los efectos del alcohol y que iba acompañado de su hijo. Sin embargo, Luis de Alba aclaró que viajaba solo y que el accidente ocurrió debido al cansancio tras un largo trayecto desde Cancún. A pesar de que su vehículo quedó severamente dañado en la parte delantera, el comediante salió ileso, una vez más librándose de un evento que pudo haber sido fatal. Años más tarde, en septiembre de 2021, sufrió una caída en plena entrevista en un programa de Monterrey, lo que le provocó una fractura en el fémur derecho. Esta lesión fue tan grave que requirió una cirugía urgente para colocarle una prótesis de cadera y reconstruir su fémur. Sin embargo, debido a la falta de trabajo artístico durante la pandemia, su familia se encontró en una difícil situación económica, por lo que hicieron un llamado a amigos, seguidores y colegas para solicitar apoyo. Afortunadamente, la ayuda llegó de maneras inesperadas. Un cirujano de Guadalajara, conmovido por su caso, decidió realizar la operación sin cobrar sus honorarios, un gesto que su esposa, Abigail Alfaro, describió como la prueba de que existen ángeles en la tierra. Gracias a este apoyo, la cirugía se llevó a cabo con éxito y Luis pudo recuperarse progresivamente. Aunque tuvo que usar bastón durante un tiempo, su médico le aseguró que con terapia y esfuerzo podría volver a caminar sin problemas. Sin embargo, Luis de Alba sufrió una aparatosa caída que casi le costó la visión en su ojo izquierdo. Durante la madrugada, mientras intentaba moverse en la oscuridad, perdió el equilibrio y terminó golpeándose contra la esquina del buró. El impacto le provocó un sangrado inmediato y un fuerte moretón en el párpado, además de una lesión en la pierna que ya tenía afectada. A lo largo de su vida, Luis ha enfrentado múltiples desafíos, pero siempre ha demostrado una resiliencia admirable. Su historia es digna de una película, llena de altibajos, éxitos y momentos difíciles, pero con un legado que perdurará en la comedia mexicana. Más allá de sus icónicos personajes, ha sido un hombre que luchó desde pequeño por sus sueños y los hizo realidad. ¿Qué opinas sobre la vida y carrera de Luis de Alba? ¿Cuál de sus personajes es tu favorito? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios.
Si disfrutaste este video, no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo más historias de grandes figuras del espectáculo. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente video.